Buenas tardes, hoy nos encontramos con José Puentes, una verdadera historia de vida, escritor, y nos va a comentar parte de lo que ha sido. Don José, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, noches, días, no sé. Sí, mi nombre es José Puentes Carreño, nací en Huicán de la Sierra hace 63 años y mi vida perfecta hasta los 7 años, diría yo, nací como en una cuna de acuerdo a las circunstancias y muere mi madre, algo que pues tengo que enfrentar. No entiendo qué es la muerte, pero solo cuando la meten a la bóveda, pues eso partió mi vida en dos. Mi padre se vuelve a casar, vende sus tierras, nos vamos a Bogotá, llego a Bogotá, tengo 9 años de edad, el cambio drástico, el bullying por aquella época ya existía, con otras palabras obviamente, y se acaba la economía por mala administración, mi padre queda en la calle, al igual pues también, junto con mis hermanas, las mayores se casan, bueno, sálvese el que pueda, y conocí la explotación laboral realmente a mis 9 años, hasta los 18 años, fueron 10 años, de trabajar en todo lo que la persona se imagine, lavando platos, pocillos, pisos, de día, de noche, en cualquier hora, comiendo en cualquier parte, durmiendo donde fuera, donde me dieran trabajo. Y todo eso fue acumulando en mi corazón resentimiento, odio, preguntas sin respuestas, introversión, situaciones. Y bueno, fue bien duro esos 10 años de mi vida. Y pues ya después muere mi padre, ingreso a la policía y empieza como otro capítulo en mi vida. Bueno, durante sus primeros años allá en el pueblo, en Huicán, ¿cómo era su vida espiritual? Bueno, realmente nosotros somos una cultura fruto de la cultura grecorromana y como tal nos trajeron una religión y la religión perpetúa el error en el hombre y evita que el hombre se desarrolle integralmente. Entonces, de hecho, la persona que más odié sin conocerla fue al tal Diosito, porque cuando metieron a mamá en la bóveda yo pegué un grito y dije, ¿por qué se murió mi mamá? Y alguien con buena intención me dijo, Diosito se la llevó para el cielo. Eso me quedó grabado y cada vez que tuve crisis y situaciones difíciles en mi vida, yo decía, si Diosito no se la llevó a mi mamá para el cielo, yo estaría bien, estaría como igual que mis amigos, había seguido estudiando, estuviera jugando en las esquinas, en una cancha, pero ¿por qué me toca trabajar? ¿Por qué esto? Entonces odié a ese Diosito sin conocerlo y me profesé ateo, empecé a leer y metí mucha literatura ateísta en mi mente, leí a Sigmund Freud, a Federico Nietzsche, a Carlos Marx, me hice fan de Adolfo Hitler, me tatué la mano porque quería expresar ese rechazo hacia las cosas espirituales y bueno, esa fue como el extravío más grande. Bueno, viene la segunda etapa de nuestra entrevista. José Puentes nos contó antes que entró a la policía. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí fue otro capítulo porque yo llego a la policía, a Escuela Rafael Reyes, a pagar servicio como auxiliar de policía. Tenía un quinto primaria no terminado, entonces me trasladan para Buenaventura Valle, a la policía portuaria, y obviamente me encuentro allí con una bonanza, una abundancia, barcos, marines, dólares, plata, armas, contrabando, whisky, rumba, farra, y ahí se me abre toda la codicia y pienso justificar los fines sin importar los medios. Digo, ahora voy a hacer un imperio de todo lo que sufrí en mi explotación laboral infantil. Me voy a desquitar, robarle al que tiene, no es quitarle. Si un barco llega con 3.000 carros, ¿qué es que se pierda uno? Eso viene asegurado. Si un barco trae 5.000 toneladas de lámina, ¿qué es que se pierda una tonelada? Eso no es nada, vienen asegurados, la agencia naviera paga, el importador. Y obviamente negocios chuecos, turbios, permitir que salieran carros cargados, ir a los barcos, permitir contrabando, ir a los barcos, permitir que subieran prostitutas, tráfico. Entonces fue una vida de bonanza de 18 meses más o menos, de abundancia. Y bueno, en el último turno hubo un suceso, mataron a un compañero mío por no pagarnos un dinero y realmente enfrenté a la muerte y hubo balazos y ya fue en serio. Y pues yo no seguía en la policía porque terminaba mi servicio militar, así que ya era un civil de alguna manera. Entonces me entregan a la justicia ordinaria y voy por primera vez a la cárcel de Casablanca, en Buenaventura, donde llegaban todos los internos que venían de la isla Prisión Gorgona, después de purgar allá 10, 15, 20 años para que vieran que el mundo existía cuando les faltaban 2 o 3 años. Y ellos fueron mis tutores y mis maestros. Di lo que tenía, el dinero que no alcanzaba a gastar en esos 18 meses de abundancia, lo di al abogado, se compraron pruebas, la corrupción siempre ha existido.
salí en libertad un 31 de diciembre como del año 79 y en marzo del 80 me reintegro a la policía. No había sistemas por aquel entonces, todo era con cards, máquina de escribir, tarjetas. Sacamos los antecedentes, el informativo, me reintegro como agente profesional, me trasladan a Leticia, Amazonas, y un mes después, estando allá, ya estoy enrolado con Candamil, con Evaristo Porras, con los Rivera, y empecé a conocer mafiosos de altos quilates, y fui un policía que entré a la mafia por la puerta grande, y obviamente pues el final fue trágico y triste porque aunque estuve en la policía después 2-3 años sirviéndole a la mafia, cuando me retiro pues caigo en las drogas, y ese es otro capítulo muy oscuro. Bueno, ¿por qué considera que una persona que ha estado en la cárcel, que ha tenido un episodio de esos que es difícil, vuelve otra vez a recaer? Realmente cuando en el corazón del hombre no hay un encuentro, un renacer, una restauración de principios y valores, uno confunde el tener con el ser. Y entonces yo justificaba los fines y quería dinero y quería imperios. Entonces uno cae en un mundo de delincuencia en diferentes escalas, pero uno justifica eso, uno es la víctima, uno es un resentido social, yo lo era. Entonces no solamente fui a la cárcel una vez, volví la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta. Yo tuve 6 entradas a la cárcel. Y en ese periodo de tantos años de entrar y salir, pues ya se va uno hundiendo más y acepta uno y se cree uno el video, como dicen allá, de que ese es mi destino y que acepto que voy a morir en una calle a balazos o en la cárcel y que voy a disfrutar la vida, y uno se come ese cuento y vive esa mentira, pero es realmente una mentira. Entonces, pues fueron 6 entradas en un periodo de casi 15 años. José, bueno, yo también fui auxiliar en la policía, también conocí las cárceles, o sea, de auxiliar, pero digamos en su caso, ¿cómo fue ese morir y volver a renacer en esas cárceles? Bueno, realmente las primeras 5 entradas yo era un delincuente total, con mentalidad delincuente, ya convencido de eso. En la 6ª entrada pues llego al Barne, hace 33 años el Barne era otra historia. Entonces de repente hago un balance de la vida y pienso en algunos amigos de los últimos 10 años, y de 10 amigos 6 estaban muertos. Entonces los otros 2 presos y otros 2 desaparecidos, pues ya sentía que estaba llegando como a ese final de ese ciclo, y no quería morir dentro de una cárcel, porque en el Barne moría gente seguido, la mataban y se enterraban en cómbita porque las familias no reclamaban sus cuerpos, no había celular, no había teléfonos fijos, todo era por cartas. Entonces eso me confrontó, no quería morir en la cárcel y sabía que tenía que dar un cambio total si quería algún día salir, porque estaba llamado 16 a 30 años. De hecho me condenaron a 24 años y tuve que pagarlos. Entonces, cuando empiezo de cero, realmente hay que atribuirle a la misericordia de Dios y su gracia, porque me di cuenta que estaba vivo y dije, mientras hay vida, hay esperanza, y pues aunque no conocía lo que hoy día conozco, pero como que era la carta que la vida y la conciencia siempre me decía, Jesús es la carta que tienes, todo o nada, y empezó un proceso que no ha parado al día de hoy, pero muy bonito. Y de todas las cárceles que estuvo, ¿cuál fue el más duro, o sea, la situación de vida más dura? El Barne, realmente. Yo estuve en La Modelo, estuve en Buenaventura, estuve en el Brasil interno, estuve en Sogamoso, pero el Barne es otra historia, era otra historia. Hoy día pues ha cambiado. En la cárcel conoció a Dios, ¿cierto? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Cómo conoció a Dios y en qué forma lo cambió estando en la cárcel? Ok, cuando hago el balance de mi vida, yo entiendo que es la última oportunidad que tengo, y que si quiero tomar esa oportunidad debe ser todo o nada. Y entonces a través de la confraternidad carcelaria, por aquel entonces un hombre que aprecio mucho, ya partió, un mentor, un amigo, un padre, el pastor Yamil Garzón, él iba a la cárcel y de cada patio salíamos algunos a las charlas. Empecé a salir esas charlas y sencillamente la palabra de Dios me confrontó, me tocó. Nací de nuevo, hoy día entiendo qué es eso, me arrepentí, me arrodillé, yo era un adicto, entonces mi
mi primer meta de alguna manera fue un día sin trabarme, porque yo era un marihuanero, bazuquero, cocaíno, etc. Entonces, un día sin consumir marihuana, pues fue un día muy largo, pero lo logré y empecé el segundo día. Y cuando vino la crisis de abstinencia y me dio gripa y me daban calambres y me daba claustrofobia y todo ese tema físico por la contaminación tan grande que tenía, sencillamente entendí que solo arrodillándome y pidiéndole a Dios que me ayudara, podría superarlo, y esa fue como la fórmula. Entonces, si era preciso, buscaba un baño sucio, asqueroso, pero con un minuto que me arrodillara, tomaba como aire para seguir, y logré 8 días y 15 días. Bueno, hoy día van 33 años, sin saber que es una borrachera. Pero empecé también a superarme. Reaccioné que no tenía quinto primaria, lo validé, hice mi sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, fui a la universidad, me gradué, empecé a estudiar teología, me gradué, hice otros cursos afines y empecé a a servir, estudiar leyes, fui como un tinterillo y ese cada paso a paso en la vida espiritual, pues obviamente iba llevando muchachos que estaban en esa misma tónica, formamos grupos en los patios. Y bueno, ya en ese liderazgo de servicio, pues fui madurando y puertas se fueron abriendo. Ya vino el sueño de las 72 horas, salir a la calle, conocí la que hoy es mi esposa, soñar con familia, volver a ver que era posible. Y había cada vez como más motivaciones, más retos, más metas que cumplir. Y todavía tenemos muchos proyectos por realizar. José Puentes, hoy día eres un coach, eres un escritor maravilloso. Y a través de este testimonio de vida has ayudado a muchísimas personas en las cárceles. Has viajado a todo el país contando tu testimonio de vida, pero no solamente eso, colegios, universidades han sentido de una u otra forma, digamos, que tu testimonio de vida a través de los libros. Ya llevas un recorrido largo escribiendo, empezaron estos libros en la cárcel, pero ya cuando sales, cuando empiezas tu familia, tus 3 hijos, tu esposa, logras consolidar algunos de los libros. El primero yo lo conocí mucho, que fue la primera vez que hicimos una notica, de la muerte de la vida, cambió la portada, ya una portada nueva. Tenemos de la muerte de la vida. Rápidamente, ¿de qué se trata de la muerte de la vida? Es un 40% de mi testimonio, mi de algo que contamos acá con los profes. Claro, porque hay otras cosas muy fuertes que por censura y temas jurídicos no se plasmaron ahí. Listo, después tenemos... ¿Por qué nos enfermamos? Que también cambia la portada. Porque nos enfermamos es muy bonito porque es como la parte de lo que aprendiste en el campo mezclado con tu tema espiritual. Sí, señor. Las historias de mis amigos. Las historias de tus amigos. Acá está mucha gente de la cárcel que estuvo contigo. Claro. Gente pesada que estuvo en el narcotráfico, la guerrilla, paramilitares y aún políticos corruptos. Bueno, todo tipo de personas. Pero ¿qué aprendiste de esas personas? Porque son personas que también tienen una historia. Extremos de vida, de superación y de necedad y de destrucción. Porque ahí hay de todo tipo de historias. El último libro que me leí yo, que fue Mírame a los ojos. Ese no lo he leído todavía, los 3 pilares. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos es... Una temática para formar la familia desde la amistad, el compañerismo, el noviazgo, el matrimonio, el sexo, los hijos, la educación, el niño vacío y la edad dorada. Todos estos libros tienen principios espirituales. Sí, claro, todos. Y... Los 3 pilares del éxito. Los 3 pilares del éxito, cuéntanos. Dios, el trabajo y la familia, definitivamente. Si invertimos esos principios nos enredamos, pero si seguimos esos principios en tal orden, pues podemos llegar al éxito, ser exitosos. Para la gente que nos ve el día de hoy, lógicamente en estos pocos minutos, entender cómo te encuentras con Dios y cómo Dios transforma tu vida y definitivamente cómo el ser, a pesar de lo más negro que viva, tiene algo espiritual y eso puede transformar su vida. Claro que sí. De hecho hay un 6º libro que ya está, se llama Mi 6º libro, tiene que ver con números y algo que los hebreos trabajan como es la gematría. Cada número tiene un significado y algo hermoso, si lo hubiese publicado ya en este momento, es lo que estamos viviendo a nivel mundial y social, es el comportamiento del hombre en los números. Entonces ya está prácticamente en el mercado. Y todos los seres humanos, pues, como dice el libro de la muerte, el libro de ¿Por qué nos enfermamos? Somos un ser espiritual que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. No es lo mismo espíritu que alma. Y entonces cuando no nos conocemos cometemos errores de decisiones, pero cuando nos conocemos permitimos que el espíritu equilibre y filtre nuestros pensamientos, nuestra razón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Y cuando hay un filtro divino, pues sabemos de dónde venimos y para dónde vamos.
Dentro de eso, ¿qué le podemos dejar a la gente que nos está viendo precisamente? Porque lógicamente a través de tu vida y a través de este trabajo tan bonito que es el literario y de ir a las universidades y colegios contándole a los chicos que definitivamente tomen buenas decisiones, que no caigan en las drogas, que las buenas amistades, que el hacer familia es importante, pero todo tiene una raíz espiritual. ¿Qué les podemos dejar a las personas para que conozcan un poco de esa raíz espiritual? Realmente no podemos creer en quien no conocemos, menos amar a quien no conocemos. Y entonces, ¿cómo puedo yo amar a Dios y creer en Él sin conocerlo? Lo conocemos a través de su biografía, su palabra. Ahí conocemos a Jesús. Y cuando tenemos una relación personal, porque Dios no es una religión, es una persona, a través de esa relación voy conociendo a la persona. Entonces sé en quién creo, por qué creo y por qué vivo y para dónde voy. Eso es apenas lógico, obvio y sencillo de reconocer. Pero se nos estableció una religión y ese es el error de nuestros pueblos y por eso se toman tan malas decisiones, por eso hay tanto machismo, tanto problema, tanta abandono, maltrato y vemos que el hombre en sí es un depredador y detrás de cada proceso, de cada situación difícil está el hombre porque no se identifica con el Dios de la Biblia hecho hombre, porque le presentaron un Jesús muy delicado, muy flotante, muy delicado, muy lejano, muy como lo dijéramos, a veces muy feminoide por los cuadros que uno ve y como hombres no nos identificamos con espiritualidad porque creemos que es sinónimo de debilidad, pero cuando conocemos al Jesús hombre que tuvo callos, que fue carpintero, que alzó los niños, que defendió a la mujer, que enfrentó la corrupción con autoridad, ese Jesús ya nos va poniendo una medida de hombría y entonces me identifico con él como hombre que soy. José, finalmente ese mensaje, ese consejo para toda la comunidad. Pues el amor definitivamente, el amor a uno mismo, el amor al prójimo, el amor a Dios es el secreto de la vida y es lo que a eso estamos llamados.